Muchas gracias para sumarse a este break del 17 de julio después de una semana de vacaciones con feriado. Fran, ¿cómo estás? Buen viernes. Robert, ¿qué tal? Buen viernes. Sí, la verdad que hace 15 días que no nos veíamos y han pasado tantas cosas en estos 15 días, no necesariamente relacionadas a los mercados, pero han pasado muchas cosas, muchas emociones. Muchas emociones. Sí, exactamente. La parte de mercado más o menos está en el mismo lado. Seguimos con las tensiones internacionales que eh, hacen difícil el armado de una cartera estable, pero por lo menos desde lo local todo ha ido marchando tranquilamente, se ha ido desarrollando tranquilamente y este ha sido eh, una semana en donde conocimos el dato de inflación que vino quebrando la barrera del 2%, Fran. Sí, finalmente volvimos, digamos, a este numerito empezando con uno, ¿sí? Después de, bueno, casi un año de que estaba esquivo el asunto. Eh, Acá lo podemos ver, justamente julio y agosto del año pasado fueron los últimos 2 meses donde la inflación no empezaba con 2 o 3, ¿sí? Como fue el caso de marzo de este año. Y bueno, vuelve a indicar una tendencia bajista, ahora bueno, cada vez va más marcada y esperemos que, eh, o el mercado espera que esto continúe así, se mantenga en niveles similares a este, tampoco es que va a ser una caída, digamos, estrepitosa, pero bueno, se va a mantener en niveles entre 1,5 y 2 de aquí a fin de año. Y eso, bueno, con los números feos de finales del año pasado, digamos que la tendencia sería volver más cerca de 20 que de 30, ¿sí? Que es donde estamos ahora. Sí, correcto, Fran. Ahí, bueno, podemos ver cómo empezó esta desaceleración bastante marcada post-marzo. Sí, por eso nosotros indicamos, siempre hacemos referencia que en estos últimos meses, en este último casi año ya a esta altura, tuvimos dos shocks. Primero fue el shock electoral allá por el mes de septiembre, fundamentalmente con la elección de PBA y después el shock en el precio del crudo. ¿Sí? Al menos el segundo nos dejó algo positivo, ¿sí? Más allá del shock inflacionario, nos dejó una balanza comercial más robusta, nos dejó mejores precios para las acciones energéticas argentinas. Y el otro básicamente no tuvo nada bueno. Pero bueno, obviamente junio y julio no son muy buenos meses para la inflación estacional, eso pegó. Esperamos estos regulados también traccionando para arriba porque el precio de los servicios quedó un poco atrasado. Quedará para analizar eh, con la política de precio de YPF cuándo comenzaría la baja de precios de combustible. Si es que sucede, pensemos que el crudo otra vez volvió a escalar a niveles de 80, no a los picos de 100, pero sí el Brent tuvo un ascenso fuerte y se están dando bastante firme de ambos lados en la zona del Golfo Pérsico, con lo cual, bueno, eso por ahí pone un manto de duda con respecto a qué tan abajo, como vos indicaba, Fran, puede ir la inflación de 1,5. Pero bueno, fue sin lugar a dudas un buen dato. Eh, Alimentos impactado por estacionales fue algo que subió. No fue el nivel que más subió, pero sí fue el nivel, el cuarto ítem que más subió. Y los otros regulados y estacionales como recreación y turismo. Veremos cómo se desarrolla turismo esta semana. Recién dato importante, pareciera que ahora ha empezado a aparecer el niño. Hay un fuerte temporal en buena parte de la cordillera argentina. Hay que ver esto cómo afecta en lluvias hacia el sector de la Pampa húmeda, sur de Brasil.
para terminar de ver cómo se puede ir gestando los precios del sector agrícola. Lo hemos dicho en varios break, el niño deja eh, una situación de inflación en alimentos fundamentalmente bastante sensible y prolongado en el tiempo. Así que hasta un año posterior a darse este fenómeno, se ve una inflación en alimentos a nivel mundial más elevada, hasta un año posterior. Y este parecería ser al menos un super niño, ¿sí? Quizás no el evento más disruptivo, pero sí un evento bastante importante. Así que bueno, por ahora la inflación nos dio una buena noticia esta semana y la semana pasada. Pasa que no tuvimos break, pero siempre nos gusta analizarlo para tener un escenario de perspectiva y algo que nos ayude con el posicionamiento, Fran. Salió el REM y bueno, bastante optimista y también con un escenario bastante difícil para hacer arbitrajes. Sí, sí, la verdad que han quedado todas las tasas de la economía, han quedado todas, al menos de forma estimativa, en el mismo lugar, ¿sí? Digamos que no hay mucho margen para jugar o para buscar algún arbitraje o eh, algo más, digamos, en ninguna de las tasas, ¿sí? Están todas bien apretadas y están todas muy... eh, justamente arbitradas, ¿sí? Ese es el punto más importante. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque indica que en general la economía en su conjunto está toda más o menos coordinada, digamos, es decir, que va todo hacia el mismo lado. Eh, por ese lado es maravilloso que así suceda. Digamos, desde el lado del inversor, ahora hay que ponerse más fino en cuanto a, bueno, qué es lo que yo quiero lograr con mi cartera de inversiones o qué estoy buscando. Supongamos que yo soy un importador, bueno, me va a servir eh, cubrirme contra la variación del tipo de cambio oficial, por ejemplo. Me iría a un dólar link, ¿sí? Si soy una empresa que muchos de sus costos están asociados a la inflación, bueno, me iré a un bono contra inflación, obviamente, al ser. Eh, y así los casos son similares con todo el que quiera buscar hacer tasa, ¿sí? Que quiera salir del plazo fijo, obtener un par de puntitos más y hacer tasa va a estar en la misma situación. Digamos que si todo se mantiene igual, eh, las ganancias de los tres deberían ser muy similares. L- Las tres tasas rondando aproximadamente, bueno, acá vamos a hablar del IPC, el Ujú. 11 con, si se diera este escenario, más o menos el 11,20, el 11,50, ambos la mediana del REM y los top 10 de los mejores pronosticadores sitúan al, a la inflación anual del 2026 en 30%, es decir, más baja que la del año pasado. Em, Sesgo levemente bajista para la evolución de la inflación. Esto también hay que ponerlo un poco en contexto, hay que ver cuándo, de acuerdo a lo que había dicho el CEO de YPF Marín, eh, la baja podría estar de los combustibles podría estar impactando en septiembre recién. Las pronosticadoras lo veían más en agosto, hay que ver qué sucede ahora en adelante, pero bueno, un 11 y algo. Cuando vemos la TNA de los próximos meses de la TAMAR, la tasa mayorista variable, vemos que eh, se sitúa ahí también un poquito arriba de la inflación, o sea, una especie de tasa real positiva levemente. Esta sí tuvo un sesgo más alcista, ¿sí? Quizás lo que está previendo el mercado es que hay que terminar de cerrar el programa financiero del 2027, ¿sí? Todavía quedan varios miles de millones de dólares por ver cómo se van a financiar, por eso el mercado pide una salida, ¿sí? Que el gobierno hoy por hoy todavía
Ya empezó a abrir como los paraguas para hacerlo, pero todavía no lo define. Eso también va a depender mucho del contexto internacional, porque va a terminar marcando también la tasa de salida, ¿sí? Pero si el gobierno no sale al mercado a buscar estos dólares que le faltan para cerrar el programa financiero del 2027, que en un momento eran cerca de 20.000 millones, hoy creo que son un poco menos, 15.000, eh, quizás llegando a los 10.000, que todavía falta, eso va a obligar al Tesoro a utilizar pesos para comprar esos dólares. Y utilizar esos pesos para comprar esos dólares va a significar secar la plaza de pesos, pujar por tasa, em, y en ese contexto es que quizás la tasa Tamar esté encallada ahí en los niveles de 22%. Por eso es importante porque si el gobierno logra cerrar el programa financiero de los dólares que necesita para el año que viene, la tasa podría descomprimir. Sí, pero hoy por hoy todavía eso no termina de estar claro y ahí es donde hay una presión en la tasa, ¿sí? Después de esta subida del dólar del mes de junio, y ya vamos a ver otras cosas relacionadas con el dólar, eh, se abriría una pequeña ventaja, una ventana para carry. El modelo lo necesita. Es un modelo de carry a mediano plazo. En el corto podemos perder, pero a mediano debería hacer. Pero todo mucho más alineado ahí en la zona de entre 10 y 12 hace, como decía Frank, que bueno, es más difícil conseguir el retorno total. Lo que tenemos que hacer es atarnos a la variable que más nos sirva. Y el tipo de cambio, dependiendo si tomamos las mejores pronosticadoras o las top 10, perdón, las top 10 o la mediana general, pero también en las top 10 también vemos un 10 y algo de suba del tipo de cambio de acá hasta diciembre, Fran. Sí, sí, digamos que están todas bastante alineadas, ¿sí? Eh, Todas tienen la misma idea y bueno, eso da un poco eh, de alivio, digamos, no sé si de alivio, pero bueno, da algo más de seguridad a la hora de tomar las decisiones. Quizás esa sea la mejor palabra, porque bueno, finalmente los números se aprietan y quedan todos más juntitos, eh, y, y es más fácil tomar esas decisiones, ¿no? Sí, acá otro tema relacionado con respecto al tipo de cambio es que el REM sigue pronosticando un nivel de exportaciones. Esto lo solemos analizar internamente, pero rara vez lo ponemos en los breaks, porque ya empieza a ser como quizá demasiado fino, pero sí nos parece importante este nivel de exportación, un nivel récord absoluto, 100.000 millones de dólares, estaría dejando eh, las exportaciones. Y si uno, no pusimos el gráfico, pero lo analiza con respecto a las importaciones, por debajo de las 75.000 millones, levemente por debajo de los 75.000 millones, no estaría dejando un superávit comercial del 25.000, 26.000 millones de dólares. Sin lugar a dudas, todo un gran número que ayuda a esta Pax cambiaria. Ayer lo analizábamos internamente bastante. eh, el CCL está en niveles de hace un año y no sé, o sea, quizá un poquito menos cuando todo Sí. se hizo más difícil en septiembre, octubre, de mil Ujú. quinientos ochenta quizá está levemente por debajo, y después de haber vivido un fogonazo inflacionario producto de dos shocks. Sin lugar a duda, esto juega bastante, Fran. Sí, sí, lo hemos comentado quizás ya varias veces. Hace uno o 2 meses atrás, cuando hubo una de estas subas también del tipo de cambio que había pasado los 1500, hablábamos que eran niveles de octubre, eh, más allá del CCL, que termina siendo todo similar, ¿no? Pero estábamos a niveles de octubre y seguimos por ahí, un par de pesos más, un par de pesos menos, eh, pero han pasado 9 meses, ¿sí? Entonces, con esta nueva estabilidad cambiaria y con justamente favorecida completamente por este superávit comercial gigante.
Hemos también mencionado las compras del Central todos los días. Bueno, eso está encaminado a ser récord histórico de compras consecutivas. Creo que incluso no le falta mucho, creo que en unos 10 días ya es un récord si se mantiene. Son todas cuestiones que han ayudado muchísimo al tipo de cambio, muchísimo, y digamos que no están faltando los dólares, ¿sí? Eh, para el mercado argentino no están faltando los dólares, y esa es quizás una de las razones por las cuales el tipo de cambio se ha mantenido tan estable. Esta semana hubieron compras muy importantes, un Sí, día de 200, otro día de 500 millones, se siguen todos los días con las compras. Quizás se habían reducido a montos inferiores a 100 millones, pero volvieron otra vez estas compras bastante grandes. Eh, no se termina de saber bien por que fueron 2 días muy grandes, por ahí se sospecha un poco la cuestión climática que venimos advirtiendo, quizás se aceleró un poco la etapa de cosecha ante este gran frente que se viene aproximando y que hay alerta meteorológica en la zona también sí. de Buenos Aires. Igual, Robert, ahí te interrumpo un segundo. El día que compramos, que fue la compra de 500 y algo millones, que creo que fue el martes, es bastante particular porque parece que no había compradores, ¿sí? Directamente no había compradores. El mercado, el Banco Central se llevó, si mal no recuerdo, el 86% del total de la rueda. Es decir, no hubo contrapartida comprando y el tipo de cambio ese día bajó bastante. O sea, como que Sí, tuvieron que salir a comprar porque no había nadie comprando. Y no compraron 100 millones, compraron 500. sí. Algo pasó raro ahí el día martes, raro en el sentido de que desaparecieron los compradores. Nadie quería importar. Se llevó el volumen más o menos como la posesión del seleccionado post-gol de Inglaterra aproximadamente. Ah, sí, 88, sí, más o menos. Ujú. Más o menos por ahí. Bueno, esta semana fue bueno, ya están arriba los 12 mil millones de dólares de compra en el año, con lo cual, bueno, sigue siendo un buen número y decíamos, este es el lado positivo quizás del rebote en el precio del crudo, ¿no? Y quizás estos diferenciales puedan alterarse un poquitito, con la suba en el precio del crudo. Entonces, quizás ese es el lado bueno que puede volver a inflar un poquito más la balanza comercial. Si bien probablemente lo mejor ya lo vimos, mejore un poquito los números para adelante. Y pusimos esto que es un poco más descolgado, pero como para no perderle el hilo conductor, es que el Boncap, el T15E7, que vence el 15 de enero del 2027, rindiendo a niveles de 1652, bastante en línea con lo que espera el REM, por lo menos a nivel promedio, para diciembre, con lo cual el mercado también está priceando un poco este escenario que marca el REM. En precio está más menos, pero no hay nada disruptivo entre lo que ve el mercado y lo que ve el REM. Ahí está bastante alineado, ¿sí? Y también de la mano de estos rendimientos, Fran, esta semana tuvimos licitación. Vamos a ir repasando los distintos instrumentos que salieron, pero nació una nueva estrella que también nos puede ayudar a obtener ganancia fundamentalmente en la anterior. Bueno, ¿quién te dice que hay otra estrella también por otro lado? Anulo Mufa. Y elijo creer. Pero sí, volvemos ya es la tercera estrella, valga la redundancia, esta es la tercera, ya viene salió hace tiempo AO 27, también salió AO 28, ya ambas series fueron liquidadas, es decir, fueron eh, extintas por su cantidad de dólares que se iban a emitir, que eran 2.000 millones de dólares, si mal no recuerdo. Em, y ahora salieron con el AO 29 con la particularidad, tuvo una particularidad y es que tomaron 500 millones, ¿sí? Generalmente venían tomando de a 250 millones por licitación en los bonos anteriores. En este, bueno, cerró en 4,99 el número, lo dejaron ahí en la brecha en el borde, pero bueno, eh, tomaron, digamos, el doble. No sabemos todavía si esto significa que van a aumentar los niveles de emisión, digamos, los van a ir haciendo más rápido,
Pero es interesante porque la tasa sigue ahí. Sí, recordemos que en el 29 también tenemos el AN29, que es noviembre, o sea, tenemos ahora un octubre y un noviembre, y estaba en esta tasa, o sea, que ha salido prácticamente al mismo rendimiento que el AN29. Interesante porque se nota que sigue habiendo mucho interés en títulos en dólares. Recordemos también que esta semana hubo mucha liquidez en dólares por el tema de los pagos de los cupones. Entonces, probablemente quizás parte ha sido por eso, sí, salida digamos, a retener un poquito esa liquidez que se había generado para todo aquello que quisiera o quería rotar a bonos más cortos, ¿no? No sé, quería volver no sé, a la al AE38 o al AL35. Bueno, tenían una opción a 3 años con esta nueva licitación y una tasa más que interesante. El AO27, que vence en octubre del 2027, no se emite más. No, El 28, no se emite más. bien. Con lo cual, sí, ya lo vamos a ver en los gráficos, pero lo dejamos ahí colgado ya de A27 y A28. Completamos cupo. Ahora vamos por el 29. Y como había una necesidad de los inversores de buscar coberturas dólar, ya sea por compra de dólares, por futuros, salió el Tesoro a entregar coberturas en dólar link. Y eso también puede estar ayudando a calmar un poco el tema em, de, de la suba del dólar, ¿sí? Porque yo necesito buscar coberturas y me voy a los futuros, y en los futuros el dólar futuro está más alto que el spot, que, que el corriente, y está más alto que la tasa de interés. Salgo a buscar dólar spot. O sea, yo al hacer un plazo fijo, a la salida obtengo menos dólares que hoy, los compro hoy. No tengo el incentivo a comprarlos mañana. ¿Sí? Entonces, para calmar un poco, primero calma la posición de futuros, ¿sí? Para que no se desarbitre con la tasa en pesos y que no después, acto seguido, no me desencadene unas compras en el spot. eh, Salieron a ofrecer instrumentos dólar link, ¿sí? Así que ahí, eh, dentro de lo que nosotros vemos interesante, el, el TZB 28 lo vemos bastante interesante, un rendimiento dólar link más 9 para, volvemos a lo que decía Fran al comienzo, para el que necesite alguna cobertura dólar, lo vemos bastante interesante. Quizás también porque es un título en peso, entonces no es un título en dólares, entonces por ahí hay menos tentación a desfoldear esta especie de títulos que los otros, llegan con una menos posibilidades de reestructuración, así que se ve interesante, ¿sí? En ese contexto se ve bastante bien. Entonces, el gobierno salió por un lado a captar dólares. Y le dio luz a la AO29, y por otro lado a brindar coberturas dólar link para evitar que fundamentalmente el Banco Central debe intervenir en futuros para arbitrar las tasas de devaluación y las tasas de interés. Pero también, Fran, volvemos un poquito para atrás, salieron otros títulos en donde se nota una clara intención de estirar duration. Sí, sí, el gobierno, bueno, más allá de la letra, la letra es obviamente muy cortita, pero sí vamos con títulos SER y con títulos de tasa variable, ¿sí? TAMAR. Habían salido hace poquito, digamos, hace la licitación anterior, varios duales, ¿sí? Ahora dijeron, bueno, vamos a tantear cómo venimos por separado, y fueron por un Tamar, ¿sí? El TMG 28, ¿sí? 28, y algo similar en vez de agosto a marzo del 2028 con la reapertura de el TZX-M28, eso es puramente ser, ¿sí? Testearon las aguas con los dos títulos, estirando duration 2 años, ¿sí?
importante y ya vemos que el mercado tiende a esto, ¿sí? Lo comentamos creo que el break pasado, ya hace 15 días, que en una charla de un fondo, los fondos estaban sacrificando, entre comillas, un poco de rendimiento de cortísimo plazo, sobre todo los fondos SER, o que siguen inflación, y yendo a plazos más largos, ¿sí? Entonces, bueno, eso en el corto plazo va a hacer que el fondo tenga un pequeño bache con la perspectiva o con el objetivo de que en el mediano y largo plazo los rendimientos mejoren significativamente. Eh, Sí, debería darse ese escenario. hay que ver cómo terminan de arbitrar estos bonos SER o TAMAR por separado con los duales, ¿no? Porque yo Sí. en la dualidad, bueno, elijo la variable ganadora. Si la economía se normaliza, la variable ganadora debería ser TAMAR. Si la variable ganadora es la inflación, bueno, va a ser el SER. Entonces ahí los duales son un muy lindo producto para posicionarse a un mediano plazo. No hay a 2027, hay a 2028, 29 y 30. Pero bueno, un bono que ajusta por inflación a 2 años, volvemos a decirlo, inflación más 8 es una buena alternativa. Sí, es una muy buena alternativa. Pensemos que hay préstamos hipotecarios, bueno, del banco oficial, pero a 6,5. Sí, o sea, es una muy buena alternativa. Nos gusta mucho para las empresas. eh, Hay que ver cómo terminan de arbitrarse las tasas, ¿sí? Porque sin lugar a dudas deberían comprimir un poquito más los duales porque yo tengo esa dualidad. Los bancos, sin lugar a duda, van a comprar estos títulos por su exposición a Tamar, que es su costo de fondeo, y ahí es donde lo cubren. Estos salieron a una muy buena tasa Tamar porque tiene que arbitrarse a la curva de duales, que todavía sigue pagando más inflación, entonces es como si uno estuvieran pagando más margen por sobre Tamar. En el tramo corto, si vemos una tasa efectiva de 25,5, un poquitito más, sigue dejando ahí palo y palo los rendimientos a tasa que contra inflación. Entonces, en ese contexto, bueno, ahí vamos a analizar por ahí qué parecería ser algo un poco más atractivo. Pero bueno, tasa efectiva interesante, quizás si uno la compara con fondos de liquidez o con fondos o con plazos fijos para personas humanas, quizás ahí en las personas humanas haya un poquito más de valor, que suelen recibir menos tasa por colocaciones de plazo fijo. ¿Sí? Y vamos a ir un poco rápido para ir viendo temas de rendimientos y posicionamiento en renta fija. Bueno, el pago eh, de Bonares reacomodó un poco la curva. Vemos interesante AL30 y AO38, quizás ya con tanta compresión nos deja un poco más moderado el perfil para ir a la renta fija. Em, AO28, Fran, pensamos que tiene que comprimir. Pensemos que la AO27 arrancó en 6 y ya está en cerca de 4. Como ya no se emite más, este debería ir a buscar el promedio de esta curva. Sí, 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 no hay nuevas ofertas, ¿sí? Del bono, entonces la demanda solita debería cubrirle quizás una baja de precio. Eh, no creo que hasta 4%. Recordemos que esto es, bueno, hay una pared gigante a la altura de octubre o bueno, en realidad octubre es una fecha, digamos, ficticia, pero una pared gigante a octubre del año que viene por tema elecciones. Y de ahí hay un salto, claro, hay un salto muy claro en cuanto a rendimientos, pero debería acercarse quizás un poco más a la zona de la L30 o del GD30. eh, y eso, acercarse bien, bien a la curva, ¿no? Está lejos, sí, tiene un par de puntitos de compresión probables. Veremos cómo se sigue comportando. Imaginamos que quizás es el que por ahora ha quedado más desarbitrado por la misma situación de que era un bono que se estaba armando, ¿sí? Era un bono que eh, estaba empezando su vida como tal.
Y al haber emisiones, eso afecta las posibilidades de compresión. Lo vimos muy claro en la curva, eh, en la curva de inflación, de ser, al emitir muchos títulos ser, sí, al 2028, 29, encima con dualidades, eh, se dio mucho el tema de un desarme de posiciones ser para irse a los duales, entonces eso terminó afectando el desempeño de los títulos que ajustaban por inflación, sumado que venían con rendimiento entre 20 y 30% en dólares para el primer semestre. Pero bueno, en este contexto, Fram, por ahí tasa fija o tasa con cláusula SER, creemos que en este contexto, ¿sí? Eh, estos títulos, ¿sí? Con los TZXD, con inflación cercana a rendimiento, inflación más 4, ¿sí? Em, contra un título que está rindiendo 1,9 y con una inflación que se espera que esté en niveles cercanos a- para los próximos meses, ¿no? A 24, 25, eh, podría ser más interesante volcarse en la parte corta a los SER que a las LECAP y BONCAP. Sí, 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 porque bueno, es un poco lo que veníamos comentando. Es donde más, ponele que margen hay, entre comillas, volvemos a lo mismo de recién, está todo bastante bien arbitrado, pero pareciera que el hecho de tener una pequeña cobertura extra pueda picar en punta. Y obviamente, como dice aquí la placa, es muy importante ver o seguir, en este caso, por ejemplo, el lío del petróleo, si sigue afectando mucho los precios y no se da esa desinflación, bueno, quizás el SER tiene un puntito más a su favor y son todas estas quizás ahora parecen pequeñas cosas, pero porque bueno, teníamos problemas estructurales más grandes, pero bueno, ahora son todas estas cosas que hay que ir siguiendo quizás más de cerca que te dan ese puntito más, ese puntito menos en estos casos. Si la desinflación no se da a ritmo un poquito más lento que lo que dice el REM, o lo que mirábamos recién con el REM, los bonos SER tienen aún un poquito más de atractivo, ¿no? Sí, también ahí pensando, lo que pasa es que se nos estira la duration, ¿no? Pero yo digo, bueno, me voy a niveles acá lo voy a marcar con el puntero, de inflación más 8, ¿sí? Acá planchadita esta curva acá, ¿sí? Todo inflación más 8. Y tengo la dualidad, ¿sí? En algunos bonos, como los que tienen M. eh, perdón, estos no son como el que salió. Inflación más 8, pero tengo la dualidad que me va a dar inflación más 7 en realidad, en estos niveles, ¿sí? Y tengo la tasa con un escenario de tasa que va a costar que baje. No tiene por ahí tanto sentido tener tanta renta fija, sí, a tasa fija, sí, porque volvemos a insistir, quedará a ver cómo cierra el gobierno el programa financiero 2027 y eso desencadenaría posibles bajas de tasa, pero si no, va a marcar una tasa muy firme en estos niveles y por eso el gobierno se empeña tanto en estirar duration. Porque si tienen que salir a comprar con peso los dólares que faltan para el año que viene y adicionalmente tienen que rolear bonos que vencen el año que viene, el gobierno va a preferir rolear menos el año que viene para liberar pesos para la compra de dólares del año que viene. Va a ser un escenario más estresante, por eso el gobierno emite duales, SER, TAMAR, Dólar Link al 2028 para liberar espacio para las licitaciones en pesos del año que viene. ¿Sí? Para que no se le pique tanto la tasa el año que viene. Con lo cual, en ese contexto, también para el año que viene, nosotros estamos
no ponderando tanto este sector, ¿sí? Porque ya con niveles de rendimiento mensuales por debajo de 1,85, por debajo de 1,90, cualquier movimiento en la tasa, cualquier alteración en la tasa, sin lugar a dudas la podría dejar, podría ser títulos que van a tener, van a sufrir. Quizás en términos de inflación no van a estar rindiendo mal, pero en la relación riesgo-retorno, la volatilidad que tienen adentro no es tan recomendable. Así que ese es un punto y también tenemos el punto de desinflación por el tema de la crisis internacional. Hasta noviembre va a ser un mundo bastante convulsionado porque Irán está jugando con la fecha de noviembre, que son las elecciones americanas, entonces sabe que tiene que tensionar al máximo la situación actual porque después, dependiendo del resultado de de la elección, se le puede complicar mucho más. Así que se juegan cosas importantes en estos meses. Así que bueno, con esta última presentación llegamos al final del break de hoy y les agradecemos que se hayan sumado y los esperamos la próxima semana, Fran. Sí, los esperamos el viernes que viene, ojalá con buenas noticias de varios lados. Y, y nada, no nos vamos a perder, no hay más feriados, así que aquí estaremos. Bueno, muchas gracias, muy buen fin de semana, muy buen Buen fin domingo de para semana para todos. todos. Chao, chao.